Bien, saludos estimados alumnos. Vamos a ver en este video las reglas de derivación, cómo calcular derivadas ya sin hacer uso de la definición, ¿no? Hemos visto que la definición es un poquito larga, implica cálculo de límites, todo un proceso que a veces es un poco complejo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la regla de derivación que nos permiten calcular de manera rápida las derivadas de una función para poder aplicarlo, ¿no? Bien, la primera regla de derivación tenemos que la derivada de todo número real es cero. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la derivada de un número real es cero. ¿Cuál es la razón? La razón es que la función real, cualquier número real denota una función constante y obviamente no hay variación. En todo caso podemos decir variación cero, ¿no? Eh, También podemos decir entonces que la derivada de la función constante es cero, ¿ya? Es decir, si yo tengo un número real, su derivada es cero. 3 pi, seno de 3, que es una constante, un número real, derivada es cero, ¿no? Cualquier número real, su derivada es cero. Bien. La derivada de la función identidad. La función identidad es la variable independiente, x, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la variable independiente, la función identidad, entonces su derivada es 1, ¿ya? Eh, ¿Y qué significa eso? Que si tenemos la función f de x igual a x, obviamente su derivada eh, eh, es la pendiente, y la pendiente de esa recta tangente obviamente es 1, ¿no? La variación horizontal versus la variación vertical son idénticas. Eso implica que su variación va a ser 1. Entonces, la segunda regla sería de que la derivada de x es 1 en concreto. La derivada de la variable independiente, porque en algunos contextos, dada una función, la variable independiente puede ser x, y, z, ¿no? Cualquier letra en verdad. Pero esa sería la conclusión, ¿no? La derivada de la variable independiente es 1. Bien. Eh, esta, esta tercera fórmula es la más usada. La derivada de una potencia es otra potencia, pero de grado menor, y con coeficiente n. Observen acá que el coeficiente era 1, que es tácito y que es 1, ¿no? En la parte izquierda. Entonces, al derivar una potencia, el resultado es una potencia de grado disminuido en una unidad y coeficiente n, ¿ya? Eh, Todas estas reglas también se pueden demostrar usando la definición, ¿no? Apliquemos esta regla, ¿ya? Entonces, miren, esta regla, nuevamente para concluir, ¿no? Para derivar x a la n, el n pasa adelante y en el exponente se disminuye una unidad. Entonces son dos cosas acá, ¿no? El exponente pasa adelante como un coeficiente y la potencia, el grado, queda disminuido en una unidad, ¿ya? Por ejemplo, acá, en f de x igual a x a la 7, para derivar, el exponente pasa adelante como un coeficiente, ¿ya? Y el exponente queda disminuido en 1, que sería 6. Por lo tanto, la derivada de x a la 7 es 7x a la 6, ¿ya? Para la función raíz de x, obviamente aquí no es evidente el exponente. Entonces nosotros tenemos que darle la forma adecuada para poder aplicar esta regla. Debe ser x elevado a la n. Pero bueno, nosotros sabemos que raíz de x es x a la 1 medio, ¿no? Entonces el n sería 1 medio para nosotros. Entonces, expresando así raíz de x como x a la 1 medio, ya está en la forma de poder aplicar la derivada de una potencia. Entonces, realizando eso, quedaría el 1 medio, que sería el n, pasa adelante como un coeficiente, y quedaría 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, ¿no? El exponente se quita 1. Bueno, sabemos por propiedades de exponentes que el x a la 1 menos 1 medio pasa abajo como x a la 1 medio, y ya sabemos que eso es raíz de x. Entonces quedaría la derivada de la raíz de x igual a 1 sobre 2 raíz de x. Tenemos entonces una fórmula ya. De igual manera, si fuera raíz de x, raíz quinta de x, entonces hay que darle la forma de una potencia y quedaría x a la 1 quinto, ¿no? Eso ya sabemos por las eh, teorías exponentes, ¿no? Exponente fraccionario. Entonces, si yo tengo x a la 1 quinto, su derivada, según lo que hemos visto, sería 1 quinto x a la
un quinto menos 1, que sería menos 4 quintos, ¿no? Es decir, el n es un quinto para nosotros. Entonces, el n pasa adelante, un quinto, y quedaría un quinto menos 1 en el exponente, y un quinto menos 1 es menos 4 quintos. Y nuevamente, por teoría de exponentes, el x a la menos 1, el x a la menos 4 quintos bajaría como x a la 4 quintos, ya con exponente positivo bajaría, y expresando en términos de radicales quedaría raíz quinta de x a la cuarta, ¿no? Entonces, en conclusión, entonces podemos decir que la derivada de la raíz quinta de x es 1 sobre 5 raíz quinta de x a la cuarta. Bien. Para derivar esta fracción, tampoco acá se puede aplicar la regla de la potencia, ¿no? Entonces hay que adaptarlo, pues, hay que adaptarlo. Entonces el x1 sobre x a la 3 podemos escribirlo como x a la menos 3, ¿no? Por propiedad de exponentes. Entonces ya identificamos acá el n, que sería menos 3. Entonces ahora sí ya podemos nosotros hacer el cálculo. Como n es igual a menos 3, eso pasa adelante. Y quedaría como exponente menos 3 menos 1, que sería menos 4. Entonces, por teoría de exponentes, finalmente tendríamos esto. Menos 3 sobre x a la cuarta. Bien. Otra regla también importante es cuando tenemos una función y un número real multiplicados. Es decir, la derivada del producto de un número real por una función es simplemente el número real multiplicado por la derivada de la función. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un número real multiplicado en una función, entonces el proceso de derivación recae sobre la función. El r no se deriva, simplemente va acompañando como un factor inalterable, ¿no? Entonces, en eso consiste la derivada del producto de un número real por una función. A ver, veamos cómo aplicar eso. Tenemos acá 5 por x a la 6. Entonces, el r sería 5 en este caso, ¿no? Y al momento de derivar solamente vamos a derivar el x a la 6. El 5 va a permanecer inalterable entonces. Bien. Entonces la derivada de x a la 6 es 6x a la quinta. Y que o multiplicando daría esto, ¿no? 30x a la 5. Entonces esa es la lección que nos da esta fórmula. Cuando usted tiene un número real multiplicando a una función, el número real permanece fijo. La expresión, la función, es la que se deriva. Y finalmente hay que simplificar, ¿no? Muy bien. Una regla también importante es cuando tenemos la suma o resta de dos funciones. Cuando tenemos la suma o resta de dos funciones, esta fórmula dice que se pueden derivar separadamente. Es decir, la derivada de la suma o resta de dos funciones es la suma o resta de las derivadas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. La derivada de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta de las derivadas. Es decir, se pueden derivar separadamente. ¿Ya? Se pueden derivar separadamente. Bien, entonces, por ejemplo acá, usted tiene la derivada de esta suma. Entonces los puede calcular separadamente, ¿no? La derivada de x al cuadrado 2x, la derivada de x al cubo 3x cuadrado. Entonces, esa es la manera de poder calcular la derivada de dos términos, ¿no? Cuando están sumando. Simplemente se calculan de manera separada. Bien, cuando tenemos acá la derivada de esta resta, ¿no? Entonces, lo calculamos de manera separada, cada uno, y utilizando ya las propiedades de teoría de exponentes que hemos visto anteriormente, lo adaptamos para poder utilizar la regla de la potencia. X a la 9 que está debajo lo subimos como x a la menos 9, y raíz de x sería x a la 1 medio, pasa arriba como x a la menos 1 medio. Observen que los números 2 y 7 que están acompañando permanecen ahí inalterables, ¿no? Por la regla también que hemos comentado, que los factores numéricos constantes se mantienen como tal, como constantes, ¿no? Y la derivación recae en la variable. Bien. Bueno, derivando x a la menos 9 sería menos 9x a la menos 10, ¿no? La derivada de x a la menos 9 sería menos 9x a la menos 10, que operando daría menos 18x a la menos 10. Y también para esta parte, ¿no? La derivada de x a la menos 1 medio sería menos 1 medio x menos 1 medio menos 1, que nos quedaría finalmente al operar más 7 medios x a la menos 3 medios. Bien. Esos serían algunos ejemplos de cómo utiliza la regla de la suma.
La regla para la derivada del producto de funciones no es tan evidente o, digamos, obedece al sentido común, ¿no? Acá hay que observar un poquito con detalle el hecho que la derivada del producto de funciones es la suma de productos, donde en el primer sumando tenemos nosotros que se deriva el f y el g no, y en el segundo sumando el f que se derivó ya no se deriva y se deriva el g. ¿Ya? Entonces, esta regla es un poquito especial que hay que observarlo con cuidado, ¿no? La derivada, cuando usted tiene un producto de funciones, la derivada se procesa de esa manera, es como la suma de dos productos, ¿ya? Eso hay que tener bastante detalle en eso, ¿no? También la demostración eso se puede realizar utilizando la definición, ¿no? Sería importante que como ejercicio ustedes lo realicen. Bien, veamos cómo se aplica la regla del producto. Eh, por ejemplo, acá, ¿no? Queremos derivar esta función y observamos que esta función es el producto de dos funciones. Entonces, haciendo uso de la regla que acabamos de escribir, la derivada del producto, entonces vamos a tener la suma, ¿no? Vamos a tener la suma allí. ¿La suma de quién? De dos productos. En este producto, el x se deriva, perdón, el primer factor, que sería todo esto, x al cubo más x cuadrado más 2. En este producto, el primer factor se deriva y el segundo no. Y ahora lo contrario sucede para el segundo factor. Acá no se deriva, el x a la quinta más x más 1, que es el segundo factor. Aquí no se deriva y sí se deriva en el segundo sumando, ¿no? Bien, una vez aquí que hemos aplicado la regla, ya derivamos nada más, pues deriva x al cubo es 3x cuadrado, deriva x cuadrado de 2x, y la derivada de 2 es 0, que ya no se escribe, obviamente, ¿no? De igual manera acá, la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, la derivada de x es 1 y la derivada de 1, 0 ya no se escribe, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se utiliza la regla de la derivada de un producto. Derivada del cociente. También tiene una forma especial aquí, la derivada del cociente de dos funciones. ¿Qué nos dice esta regla? Que si usted tiene un cociente de dos funciones, entonces la derivada viene a ser un cociente también, donde en el numerador usted tiene una resta de productos. En el numerador, a la parte superior, usted tiene una resta de productos. En el primer producto, usted deriva el numerador, el que está arriba, y el g simplemente acompaña. Y en el segundo producto, aquí simplemente ya sucede lo contrario. El f como se derivó, aquí ya no se deriva. Y el g que no se derivó, se deriva acá. ¿Ya? Eso sería en el numerador. Y en el denominador simplemente elevamos el denominador al cuadrado y quedaría gx todo elevado al cuadrado. En eso consiste, estimados alumnos, la regla del cociente, ¿no? Para ir a la derivada del cociente. Bien, entonces, vamos a aplicar para esta función, para este cociente, ¿ya? Entonces, como es un cociente, aplicamos acá y obedecemos simplemente la regla, ¿no? Acá derivamos, eso sería el f para nosotros, el numerador se deriva y el denominador simplemente acompaña. Y acá sería que nosotros tenemos que derivar, en el segundo ya derivamos el x cuadrado menos 1 que no se derivó, y el x cuadrado más 1 que ya se había derivado, ya aquí permanece sin derivar, ¿no? Bien, y en el denominador simplemente le vamos al cuadrado el denominador anterior. Bien, una vez que ya nosotros hemos aplicado la regla de derivación, hay que derivar estos términos indicados. Deriva x cuadrado de 2x por x cuadrado menos 1. Y aquí la derivada de x cuadrado menos 1 también es 2x, ¿no? Que sería x cuadrado más 1 por 2x. Ahí está. Bueno, hacemos operaciones. Aquí obviamente hay que primero extender, desarrollar y luego simplificar. Haciendo eso, en el numerador nos quedaría menos 4x y abajo x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces ahí hemos aplicado nosotros la regla del cociente, ¿no? Y eso sería la derivada. Bien.
Acá tenemos algunos ejemplos adicionales, ¿no? Si tenemos nosotros, por ejemplo, por acá, este polinomio, al derivar hay que ir derivando cada uno de ellos, ¿no? Vamos derivando cada uno de ellos. eh, y bueno, nosotros obtenemos estos resultados finalmente, ¿no? Eh, aplicando las reglas que hemos mencionado anteriormente. Eh, muy bien. Bien. Entonces, eh, ahora veamos otro ejemplo. Aquí tenemos nosotros este producto, que bueno, aquí podríamos aplicar la regla del producto o podemos desarrollarlo también y derivar término a término, ¿no? Entonces tenemos acá el producto de dos polinomios que al desarrollar nos sale otro polinomio y bueno, haciendo igual que el ejercicio anterior, derivamos término a término y nosotros ahí ya podemos aplicar nuestras propiedades, ¿no? Y tendríamos finalmente esa respuesta. Eh, Estimados alumnos, yo les recomiendo, para efectos de aprendizaje, que ustedes pausen el video, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acá, ustedes copien este ejercicio, ustedes lo hagan y luego reanudan el video y llegan ahí a la respuesta, ¿no? Verifican lo que ustedes han obtenido con esto, ¿ya? Obviamente que es importante también que ustedes validen lo que lo que ustedes están haciendo, ¿no? Con el GeoGebra, por ejemplo, ustedes escriben sobre el GeoGebra y calculan la derivada conforme hemos hecho anteriormente, ¿ya? De esa manera ustedes van validando sus resultados y van comprobando su aprendizaje, porque el software obviamente no se equivoca, ¿no? Y si ustedes han cometido un error de signo, por ejemplo, algún producto por ahí, entonces el software nos dice si está bien o mal nuestro resultado. ¿Ya? Tenemos acá otro ejemplo, ¿no? La regla del cociente en este caso, ¿no? Tenemos un cociente, aplican la regla del cociente también. Pueden ustedes ahí observar todo el proceso en lo cual hemos utilizado eh, nuestra regla del cociente. ¿Ya? Hacemos todo el proceso. ¿Ya? Verifiquen ustedes ahí cada paso y si hubiera alguna observación, algún dato en los comentarios del video, en la parte inferior, ustedes pueden expresar de repente algún resultado para modificarlo. ¿Ya? Si encontrar algún error, les agradecería bastante que me lo hagan saber, porque la idea es de que se mejore el trabajo, ¿no? Bueno, en todo proceso a veces uno puede cometer errores, ¿no? Pero lo importante es identificarlos y corregirlos. Tenemos también esta función, raíz de x menos 1 sobre raíz de x. También podemos nosotros, hay varias maneras, ¿no? En general, para una función hay varias maneras de calcular la derivada. Obviamente el resultado es único, ¿no? Pero el proceso, la manera de calcular puede ser diferenciada respecto de un alumno a otro, ¿no? Según la habilidad algebraica, según los conocimientos que uno tenga en cuanto a operaciones, ¿no? Entonces, acá una forma, por ejemplo, es hacerlo uno solo y aplicar la regla del cociente. Otra sería aplicar derivada cada uno por separado, ¿no? En fin, hay varias maneras, ¿no? Entonces acá aplicamos la regla del cociente, ¿no? Como les digo, pausen ustedes el video y una vez de que hagan sus cálculos, verifiquen con lo que se obtiene acá con la respuesta, ¿no? Entonces ahí ustedes van a verificar en qué medida ustedes están aprendiendo al calcular derivadas. Bien, ahora tenemos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas presentan aquí 6 fórmulas concretamente, ¿no? Las funciones trigonométricas sabemos son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La derivada de la función seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado.
La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. A veces se le da un espacio acá, ¿no? Para no escribirlo tan junto. Y acá también tendríamos que la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. También tenemos una fórmula, ¿no? Bueno, esta no es trigonométrica, pero se acostumbra, también es una manera usual, ¿no? De decir que la derivada de la función exponencial es la exponencial multiplicada por el logaritmo de a. ¿Ya? En general esto lo podemos trasladar para acá, ¿no? En verdad, mejor corresponde acá cuando hablamos de la derivada de las funciones trascendentes, porque acá estábamos hablando solamente de la derivada de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí nosotros podemos aplicar las reglas y esto se deduce de la definición también. Ustedes pueden utilizar la definición para comprobar que la derivada de seno de x es coseno de x. ¿Ya? Veamos, entonces, en cuanto a las funciones trascendentes, la derivada de la función exponencial de esta manera sería a la x derivada, aquí se repite exactamente, y como un factor adjunto se pone el logaritmo de la base, el logaritmo natural de la base. ¿Ya? En particular, un caso particular de la función de las exponenciales es la función cuya base es el número neperiano e, 2.7 por ahí, ¿no? Entonces, esta es la derivada más sencilla que hay, ¿no? La derivada de a la x igual a la x. Entonces, eso para nosotros viene a ser esta fórmula que obviamente lo utilizamos bastante. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo de a, ¿no? Entonces, una fórmula también bastante útil. En particular, si la base de los logaritmos es e, es decir, hablando de logaritmos neperianos, su derivada es 1 sobre x. Eso es bastante usual también. Muy bien. También tenemos las funciones hiperbólicas. ¿Cómo se definen? ¿Qué son las funciones hiperbólicas? Las funciones hiperbólicas son aquellas que relacionan las potencias positivas y negativas de la función exponencial. Entonces, el seno hiperbólico de x se define como e a la x menos e a la menos x sobre 2. La función coseno hiperbólico difiere solamente en el signo. Acá, en lugar de menos, es más. Tenemos la función tangente hiperbólico, como seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. Y bueno, al dividir el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico, obviamente nos da esa expresión, se cancela el denominador 2, ¿no? La función cotangente hiperbólico sería coseno hiperbólico entre seno hiperbólico. La función secante hiperbólico sería 1 sobre coseno hiperbólico, ¿no? Sería 1 entre coseno hiperbólico de x, que simplemente es el recíproco del coseno hiperbólico, ¿no? El coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2, entonces el recíproco sería al revés, 2 entre e a la x más e a la menos x. Y análogamente para el coseno hiperbólico, que es el recíproco del seno hiperbólico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el recíproco del seno hiperbólico. Listo. Entonces tenemos ahí, esas son las funciones hiperbólicas, ¿no? Son 6 también. Y aplicando las propiedades que hemos analizado hasta ahora, podemos concluir que la derivada de las funciones hiperbólicas son de lo que se muestra de acuerdo a esta tabla, ¿no? La derivada del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Acá la diferencia ya no es en cuanto al signo, ¿no? Acá nosotros vamos a observar que el signo para el coseno hiperbólico es positivo, ¿no? Derivada, mejor dicho. La derivada de la tangente hiperbólico es secante hiperbólico cuadrado. Acá es secante hiperbólico cuadrado. Y acá veo un error de escritura. Así debe ser, ¿no? Acá también es un error de escritura. Ya.
Entonces quedaría así. Acá la derivada de la secante hiperbólico es secante menos secante hiperbólico por tangente hiperbólico. La derivada del cosecante hiperbólico es menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico. ¿Ya? Entonces, eso serían allí las derivadas de las funciones hiperbólicas. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Acá, la derivada de la función 3 seno de x menos 2 coseno de x. Entonces, aplicando las propiedades de linealidad, de separación que habíamos comentado antes ya, tendríamos, bueno, aplicamos derivadas, separamos, y la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es menos seno, que al final nos daría y' igual 3 coseno de x más 2 seno de x. Tenemos acá la derivada de la función tangente. La función tangente es seno sobre coseno, y si queremos calcular su derivada, simplemente aplicamos la regla del cociente, como observamos acá, ¿no? Aplicamos la regla del cociente, hacemos todos los pasos, y tenemos finalmente que la derivada de la tangente es secante cuadrado de x. ¿No? Derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Tenemos también este ejemplo, ¿no? Cuando tenemos nosotros x al cubo más seno de x menos logaritmo de x, derivamos cada término, ¿no? Y ya sabemos la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la derivada del seno es el coseno, y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿No? Bien. Tenemos otro ejemplo, la derivada de este producto. Nosotros podemos desarrollar y derivar cada uno, o podemos derivar aplicando la regla del producto. No hay problema, cualquiera de esas formas se pueden realizar. Nosotros vamos a simplemente aplicar la regla del producto, derivamos término a término, ¿no? Primero se deriva el primer factor y después se deriva el segundo factor. Aquí la derivada del seno de x más c a la x es, la derivada del seno es coseno y la derivada del x es el mismo, ¿no? Es la derivada más sencilla. La derivada de la raíz de x, como hemos visto, es 1 sobre 2 raíz de x, y la derivada del coseno sería menos seno, que con este menos sería más seno de x. Tenemos por acá dos cocientes, la suma de dos cocientes, entonces en cada uno aplicamos el cociente, ¿no? La regla del cociente. Aquí en cada una de ellas, en cada término, son dos sumandos, cada sumando es un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente. Bien, acá por ejemplo en el primero sería aplicar la regla del cociente, quedaría, se deriva el numerador y acá se deriva el denominador. Para esta otra expresión también el numerador coseno hiperbólico se deriva y acá se deriva el tangente hiperbólico que es el denominador. Bien, acá deriva el seno hiperbólico es coseno hiperbólico, la derivada de x es 1, por eso ya no se escribe. Acá deriva el coseno hiperbólico es seno hiperbólico, la derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólico, ¿no? A ver, creo que la derivada de la tangente hiperbólico era, de la tangente hiperbólico es secante hiperbólico cuadrado. Ya hay que corregir acá, faltó el cuadrado, ¿no? Acá, derivada de la tangente hiperbólico es al cuadrado. Entonces vamos corrigiendo allí. Vamos a poner al cuadrado. Listo. Ya está. Bueno, acá tenemos nosotros, nuevamente, ustedes traten de hacerlo también, pausen el video y al final contrastan sus resultados con lo que está aquí. Tendríamos acá entonces, como es una suma, calculamos separadamente cada término. Aquí aplicamos la regla del producto y acá simplemente ya la regla de la potencia. Acá en la regla del producto hay que tener cuidado de operar adecuadamente, respetando la regla. La derivada de la x es el mismo, la derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, y bueno, inclusive aquí podemos sacar un factor común y tendríamos esta expresión. Tenemos también este ejemplo, la derivada de 2 a la x más logaritmo de x, aplicando las reglas, entonces tenemos este resultado, 2e a la x más 1 sobre x. Acá tenemos un cociente que también aplicamos la regla del cociente. Entonces ustedes pueden verificar allí
pueden ustedes verificar cómo se aplica la regla del cociente. Háganlo ustedes también, hagan el proceso ustedes mismos y vayan verificando. Puede haber de repente quizás algún signo, algún valor que haya omitido. Ustedes en los comentarios también me lo pueden hacer ver, por favor. Les agradecería bastante. ¿Ya? Ustedes verifiquen, validen su proceso con lo que yo estoy presentando aquí. Tenemos otra función, e a la x, coseno de x entre 1 menos seno de x, que es claramente un cociente. Hay que aplicar la regla del cociente. Entonces, todo el proceso está por acá y tendrían este resultado. Tenemos también este cociente, nuevamente la regla del cociente. Aplicamos nuestras fórmulas y debemos obtener como respuesta que la derivada es menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Nos piden demostrar que la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, recordamos que la secante es 1 sobre coseno y aplicamos la regla del cociente, ¿no? Entonces, aplicando la regla del cociente, tenemos todo el proceso allí. Verifiquen ustedes que los pasos sean correctos. Bueno, y al final van a tener que, bajo los cálculos efectuados, podemos concluir que la derivada de la secante es secante por tangente, ¿no? La derivada de la secante es secante por tangente. Bueno, nos piden aquí hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de esta función. Bueno, nosotros sabemos que para calcular una recta tangente necesitamos la pendiente, ¿no? Entonces, como estamos en el punto 2,1, tenemos que calcular la pendiente en el punto 2. Utilizamos la regla de derivación, calculamos la derivada y evaluado en el punto 2 nos da la pendiente que es menos 1. Entonces, según las fórmulas que hemos visto, tendríamos estas ecuaciones de las rectas tangente y normal, que también lo pueden ustedes validar con el GeoGebra, ¿ya? Todo lo que estamos viendo hasta acá, valídenlo por favor ustedes con el GeoGebra. También acá hay otro ejemplo para calcular rectas tangentes y normales, ¿ya? Entonces acá necesitamos en el punto 0 la pendiente y bueno, como que queremos la pendiente, calculamos la derivada, utilizamos la regla del producto y evaluamos en el punto 2 y nos da menos 2. Y eso nos permite concluir que las rectas tangente y normal son esta de acá. También tenemos otro ejemplo en la cual nos dan esta función y nos piden la recta tangente normal acá, ¿no? Parecido, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá para este producto de funciones, que lo llaman h de x, una función h. Entonces, nosotros calculamos la derivada, de acuerdo a las reglas que ya conocemos, y nos sale que la pendiente de 0 es menos 5. Y eso nos permite encontrar las rectas tangente y normal. Problema. Hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la gráfica de la función t. Casi no se usa la t, eso le voy a llamar un f, ¿no? F. Pues la letra es lo de menos, ¿no? Pero de todas maneras, no es usual decir que lo llamo f. También tenemos un cociente en el punto 2, un tercio. Entonces, también ustedes calculan la derivada y evalúan en el punto 2, ¿no? Entonces, como la pendiente salió 2 novenos, ustedes utilizando ya las definiciones de la recta tangente normal pueden encontrar, reemplazando los datos, pendiente 2 novenos y estamos trabajando en el punto 2 un tercio, x2 y y un tercio. Bueno, tenemos acá también un cociente y tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces, aplican ustedes la regla del cociente y tendrían allí la función. Bien, en síntesis tenemos acá
las reglas de derivación, ¿no? Tenemos la regla de derivación. Eh, bueno, eso ustedes sería bueno que hagan su propia tabla de derivadas, ya para que lo puedan usar, y luego resolvemos los ejercicios que están ahí propuestos y lo validamos con nuestro GeoGebra.